8:02 de la mañana, 7:02 en las Islas Canarias, segunda hora ya desde la mañana de Federico en ES Radio. Bienvenidos a todos aquellos que se incorporan a esta hora a nuestra sintonía y a nuestro canal de YouTube. Ya saben que nos pueden seguir en directo y aquí estamos y saludamos también a todos aquellos que lo hacen a través de esta vía, del canal de Libertad Digital y de ES Radio a través de YouTube. Bueno, hoy va a hacer mucho frío antes de que comience a cambiar el tiempo en las próximas horas porque están entrando un frente por el Atlántico que va a dejar lluvias en Asturias y en Galicia. En el resto de la península, cielos despejados y frío, mucho frío. Ya saben ustedes qué es lo que toca en este 27 de diciembre. Bueno, la novedad, como les decía, es ese frente que está entrando con lluvia y que probablemente a lo largo de las próximas horas, los próximos días, justo coincidiendo con el final del año, deje lluvias en el resto de España también. De momento en el centro peninsular tenemos 0 grados, hoy la máxima será de 10, una jornada muy parecida a la de ayer. La máxima nacional en Santa Cruz de Tenerife 24 grados y el pelotón del Pasmo hoy lo encabezan León y Palencia con 5 grados bajo cero. Dentro de unos minutos, a partir de las 8:30 aproximadamente, nos van a acompañar ya en nuestra tertulia Paco Maruenda, Eduardo Inda y Tomás Cuesta. Y hoy, desde luego, son muchas las cosas que tenemos que comentar. Pero le da su toque personal, introduciendo en la narración una dosis de drama y otra de terror. Hello, and welcome to Channel One, a new way of consuming, reporting, and thinking about the news, powered by artificial intelligence. En Los Ángeles es noticia la nueva Channel One, la primera cadena de noticias creada única y exclusivamente con inteligencia artificial. Va a comenzar en el año 2024 sus emisiones. Los presentadores de las noticias son como usted y como yo, y las noticias quizá como las que ahora les estoy contando, aunque todo es mentira, es decir, todo está creado con inteligencia artificial y es difícil reconocer lo que es verdad y lo que es ficción, que puede salir mal. ¿Y si todo fuese falso? ¿Se lo han planteado ustedes en alguna ocasión? ¿Y si los Alcántara no fuesen los Alcántara, los señores que estaban ayer en el salón del presidente del gobierno? ¿Y si Sánchez no fuese tampoco Sánchez? Queridos progres y progras, magos y magas, este año me he portado muy bien y he vuelto a detener al fascismo, a los neoliberales y a la ultraderecha. Como he sido muy progresista y he derrotado a Franco, querría pediros unos regalos. Me gustaría mucho que me regalarais el Tribunal Supremo, que siguen anulándome los nombramientos que hago a mis amigos, amigas y amigues. Están escuchando un extracto del vídeo de Pedro Sánchez generado precisamente por inteligencia artificial. Sánchez es falso y lo que dice, desgraciadamente, también. ¿Es un mal sueño o es una pesadilla? Depende cómo se mire. El consuelo, que es real, el de carne y hueso, también lo es. Es decir, que en este caso la ficción y la realidad es exactamente la misma. Sánchez dijo no a Pablo Iglesias. Pero fíjese, ese gobierno sería un gobierno de coalición donde el problema sería que, bueno, pues tendría que haber aceptado, por ejemplo, que el ministro de Hacienda, el ministro de la Política Energética o el ministro que se encarga de las pensiones en nuestro país, de la Seguridad Social, fuera pues una persona del círculo cercano y de confianza del señor Iglesias con poca experiencia política o de gestión pública. Bien, yo sería presidente del gobierno y tengo que reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país. Dijo que con Bildu ni a la vuelta de la esquina. Perdone, pero si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista, con Bildu no vamos a pactar, con Bildu, se lo repito. Dijo no a la amnistía. El independentismo no pide una reforma del Código Penal. El independentismo lo que pide, y lo saben ustedes, y lo saben los telespectadores, es la amnistía. Algo que desde luego este gobierno no va a aceptar y que desde luego no entra en la legislación ni en la Constitución española. Y también al referéndum. Miren, yo lo tengo muy claro, no es no. No va a haber ni independencia, ni referéndum, ni quiebra de la Constitución española. Ayer Pere Aragonés decía lo siguiente. Este año hemos alcanzado el acuerdo por la ley de amnistía, que no hace mucho nos decían que era imposible. Permitirá el fin de la represión y la recuperación de derechos, un paso necesario para abordar la siguiente fase de la negociación con el Estado, que Cataluña decida su futuro en libertad
votando sobre la independencia. Como les digo siempre, palabra de Sánchez. Esto es lo que nos espera, esto es lo que hay y esto es lo que tenemos. Por eso sorprenden a estas alturas de la película determinadas actitudes. Son las 8:08 de la mañana, las 7:08 en las Islas Canarias. Bueno, les estamos contando ahora mismo en Libertad Digital, y esta es la noticia que les queríamos adelantar, una bomba de relojería, lo podríamos denominar así, y es que Javier Ortega Smith podría presentar una candidatura alternativa a Santiago Abascal en el año 2024 como líder de la formación Vox. Tiene todos los detalles nuestra compañera Silvia Ribeiro. ¿Qué tal, Silvia? Buenos días. ¿Qué tal, Rosana? El que fuera secretario general de Vox no estaría de acuerdo con el rumbo que ha tomado la formación en el último año y estaría buscando apoyos para arrebatarle liderazgo a Abascal en la Asamblea General que se va a celebrar en el mes de marzo. Primero deberá lograr el aval del 10% del censo del partido. Según fuentes de Vox, Ortega Smith podría incluir en su proyecto a dirigentes o exdirigentes descontactos que no salieron elegidos el 23J o que fueron excluidos de las listas. Bueno, firma esta información en nuestro periódico Maite Loureiro, a la que ya podemos saludar. Maite, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Rosana. Bueno, lo primero, enhorabuena por la información que publicas, lógicamente confirmada por varias fuentes. Bueno, cuéntanos exactamente cómo sería este proceso y dónde nace, cuándo se gesta este proceso personal de Ortega Smith. No sé si me equivoco al decir personal o es un proceso, un proyecto coral de un grupo de personas que quieren aupar a Ortega Smith hacia ese liderazgo. Bueno, yo creo que efectivamente la segunda parte, ¿no?, es la que describe mejor la situación ahora mismo. Cuando se gesta es difícil concretar el punto exacto. Lo cierto es que Ortega Smith arrastra ya un malestar creciente desde sobre todo en el momento en el que dejó de ser secretario general de la formación. Desde ese momento hemos visto, sobre todo a raíz de las elecciones generales y de ese resultado, podríamos decir, decepcionante, y de la salida de rostros conocidos como Iván Espinosa, que se ha acentuado y se ha hecho público. Lo ha publicado a través de redes sociales, lo ha publicado en entrevistas con críticas al partido, que es verdad que se han atenuado quizá en las últimas semanas, pero en el que hemos visto también a un Javier Ortega Smith, pues que a los que muchos ha podido sorprender su actitud, ¿no?, encarándose con un concejal y demás, que estas fuentes engloban dentro de esa campaña, podríamos decir, que lleva a cabo para recabar apoyos e intentar disputarle la presidencia a Santiago Abascal, porque es una estrategia que ya empleó, recordamos, también incluso en las municipales del mes de mayo de este año, cuando se encaró con un Mateo o también se encaró con un Ocupa. Bueno, y ahora que lo estás diciendo, efectivamente parece que todo toma sentido, ¿no? Le hemos visto en esa actitud que está siendo noticia diariamente en las informaciones locales en Madrid, pero le vimos encabezando también las concentraciones frente a la sede de los socialistas en Ferraz. Es decir, el protagonismo de Ortega Smith en los últimos meses ha ido tomando enteros. Recuerdo perfectamente el día que fue, bueno, digamos que apartado de esa responsabilidad como secretario general, porque era un día que tenía una entrevista prevista en este programa. De hecho, hizo la entrevista y al instante de finalizarla fue cuando le confirmaron que dejaba el cargo. Es verdad que ese malestar se ha podido ir aumentando, pero ¿cómo sería el proceso? Porque en principio se tendría que convocar esa asamblea, ¿no?, para el mes de marzo, creo entender, y a partir de ahí recabar los apoyos necesarios para hacer, digamos, esa campaña contraria o alternativa a Santiago Abascal. Sí, así es. La asamblea se tiene que convocar aproximadamente con un mes de antelación, según recogen los estatutos, con lo cual sería para después de las elecciones gallegas, si hay previsión de que se celebre en marzo. Recordamos que hace 4 años se celebró la última en marzo, en referencia a la que elige al presidente del partido, así lo recoge la norma interna de la formación, tiene que convocarse cada 4 años, y este es el único proceso de primarias que ya queda ahora mismo dentro de Vox. Recordamos que a lo largo de los últimos años se han reformado los estatutos y se han eliminado las primarias provinciales. Una vez que se convoque esa asamblea, bueno, pues cualquier afiliado al corriente de pago puede presentar candidatura para disputársela a Santiago Abascal y recabar el 10% de avales de la militancia. De momento las cifras, las últimas públicas que se han hecho, hablan de que hay 66.000 afiliados. Es de esperar que en los últimos meses hayan caído, pero bueno, teniendo en cuenta ese dato,
hablaríamos de que necesitaría recabar unos 6.600 avales para poder presentar esa candidatura. Recordamos que hace 4 años, cuando en pleno auge de Vox, se intentó hacerlo, al menos el responsable de comunicación de Canarias, y no logró conseguir los avales suficientes para disputarle la presidencia a Santiago Abascal. En el caso de Javier Ortega Smith, bueno, es de esperar que 6.600 personas pudieran avalarlo. De hecho, bueno, hemos visto cómo en redes sociales, especialmente a raíz de ese enfrentamiento con el concejal de Más Madrid en el ayuntamiento, ha recabado muchísimo respaldo, incluso del propio Santiago Abascal, que ha salido a defenderle. Ese sería más o menos el proceso. Una vez que se convoque esa asamblea, pues recabar los apoyos necesarios, presentarse, y en ese momento la asamblea, es decir, todos los afiliados, pues votarían a los candidatos que estén en disposición de poder presentarse. Claro, yo ahora, según estás planteando esta información, tengo el friso de Fortuny, ¿no? Del restaurante Fortuny, también una información que publicaste en ese encuentro, que, digamos, los que habían sido apartados de la dirección de la formación habían quedado con Iván Espinosa de los Monteros al frente, ¿no? No sé si en ese encuentro estaba Macarena Olona, creo recordar que no, pero no estaba. Pero quizá podemos vincular, digamos, esta candidatura o supuesta candidatura de Ortega Smith con ese grupo de Fortuny. Sí, porque de hecho es verdad que siempre se ha intentado defender que, bueno, era una cena simplemente de excompañeros, ¿no? De los 52 de Vox. Pero bueno, es verdad que hay fuentes que apuntan a que sería un germen, ¿no?, de esa posibilidad de esa candidatura de Javier Ortega Smith para disputarle la presidencia a Santiago Abascal, y de hecho no es descartable que algunas de las personas que asistieron a esa cena puedan presentarse en esa lista que tiene que elaborar y presentar para formar parte de su comité ejecutivo nacional, del que como mínimo tiene que haber 8 personas y un máximo de 20. Es verdad que ese descontento creciente con Vox y con el rumbo que ha adoptado el partido, pues sobre todo estalla, ¿no? Podríamos decir, ya se venía palpando a lo largo de los últimos meses, sobre todo quizá del último año, especialmente después de esas elecciones andaluzas, de todo lo que ocurrió con Macarena Olona, pero está ya, digamos, después de esas elecciones donde muchos de los candidatos quedan fuera, no consiguen escaño, y especialmente algunos de ellos ni siquiera fueron en listas. Por lo tanto, no es descartable que al menos estén por lo menos impulsando o respaldando esa posible candidatura de Javier Ortega Smith. ¿En qué puntos básicos entra en conflicto esa candidatura de Ortega Smith con lo que representa hoy en día Abascal, Maite? Bueno, pues en todo, en el plano político, en el plano personal, recordamos que es uno de los fundadores del partido, con una gran amistad consolidada ya desde antes con Santiago Abascal, a todos los niveles, incluso familiares, es padrino de sus hijos, es decir, que es una ruptura absoluta. A todos, absoluta, completamente, efectivamente, tanto a nivel personal como a nivel político, que se ha ido fraguando. No es una ruptura ahora mismo que para quienes conocen los entresijos de Vox llame la atención, sí, el hecho evidentemente de que llegue hasta el punto de querer disputarle la presidencia a Santiago Abascal, pero que sobre todo es una ruptura que ya hemos ido viendo señales de ella, de cómo se ha ido produciendo pues desde el propio escaño, ¿no?, cuando ha sido relegado, cuando se le ha arrebatado esa Secretaría General del partido. Muchos dicen que opera en el Ayuntamiento de Madrid completamente al margen de la disciplina del partido, de la dirección nacional. Es decir, que bueno, quienes están sobre todo dentro de la formación tampoco es una cosa que choque, porque se ha ido, digamos, cocinando en los últimos años. Claro, ahora que lo comentas, quizá puede ser que la última vez que ambos coincidieron fue en la toma de posesión de Milei, porque también Ortega Smith ha tenido un papel muy protagonista, también por los vínculos que tiene lógicamente con Argentina, pero le hemos visto llegar allí a dar entrevistas, estar en todo momento apoyando a Milei como presidente electo y ya como presidente en la propia toma de posesión. Quizás sea el último momento en que ellos dos han coincidido, ¿te consta? Sí, no podría decir si a nivel personal ha podido coincidir más allá, pero bueno, es verdad que sí se han llevado en ese viaje, digamos, en Argentina, no han estado especialmente juntos, veíamos, bueno, como cada uno, digamos, concedía su agenda, efectivamente, sí. Efectivamente. Entonces no sé hasta qué punto, bueno, está coordinado por el partido, digamos, por la dirección nacional, el hecho de que ambos acudieran a ese viaje y pudieran estar representando a la formación, porque una vez que lo hace Santiago Abascal,
bueno, pues es lo destacable, ¿no? Que el presidente del partido pueda tener ese tipo de relaciones internacionales con primeros ministros, con presidentes y demás. Claro, ahora lo que queda, Maite, es por parte del propio protagonista, de Ortega Smith, o confirmarlo o desmentirlo. En el caso de que lo desmienta, tampoco quiere decir esto que no vaya a ser verdad o que no vaya a confirmarse, porque también puede ser una estrategia del propio protagonista. Sí, o sea, habrá que ver porque la información está ahí, está más que contrastada, los apoyos los está recabando, está incluso recorriendo territorios para poder presentar esos avales suficientes para poder armar una candidatura, pero bueno, es verdad que todavía la Asamblea no ha sido convocada, que quedan meses y que puede echar marcha atrás, evidentemente, que puede decidir finalmente no presentarse. Bueno, pues enhorabuena, Maite, por la información que publicas. Desde luego hoy es una de las noticias del día y ahora en unos instantes lo comentaremos también en nuestra tertulia. Muchas gracias, Maite. Un abrazo, Rosana. Gracias por la información. A las 8:19 de la mañana vamos a contarles más noticias. Y es que ha pasado casi una semana desde que Feijóo lanzase esa sorprendente convocatoria de propuesta de pacto para Sánchez para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que pasa por esa mediación por parte de la Unión Europea para confirmar esa renovación al mismo tiempo que se encaja una reforma del sistema de elección, que es lo que está pidiendo Europa y lo que propone el Partido Popular y que, por otro lado, Silvia, a lo que se niega el Partido Socialista que está en el Gobierno. Sí, el PP no está dispuesto a trabajar partiendo del preacuerdo que había alcanzado con el PSOE en octubre de 2022 y que saltó por los aires cuando el Gobierno eliminó el delito de sedición. Los populares consideran, según adelanta el diario La Razón, que deben empezar de cero porque tras la aprobación de la amnistía y la colocación del exministro Campo en el Constitucional, los tiempos han cambiado. El PP, además, no va a renunciar a incluir en ese acuerdo de renovación un párrafo que recoja de manera expresa que en adelante serán los jueces quienes elijan a los jueces. Una tesis esta que rechaza el vicepresidente primero del Congreso, Gómez de Félix. El responsable económico del PP, Juan Bravo, lo fía todo a la aceptación de Europa de ejercer como supervisora. Y mientras, esta cuestión judicial ha vuelto a evidenciar la distancia en algunos aspectos entre Sánchez y sus socios de Sumar. La portavoz Marta Lois, contrariamente a lo que dice el PSOE, sí es partidaria de que los jueces comparezcan en las comisiones sobre el lawfare en el Congreso. No puede ser que 2.000 o 3.000 personas que han aprobado una oposición elijan a un poder del pueblo, en este caso un poder como el Poder Judicial. Como tampoco entenderíamos que los funcionarios públicos eligiesen al Gobierno de España. Bueno, pues saben que en ese planteamiento, en esa reunión, se estableció que participase también la Comisión Europea y estamos a la espera de que la Comisión acepte el encargo de supervisar esas negociaciones y una vez que la Unión Europea acepte, es cuando se debe acordar ese calendario de reuniones con la que se podrá avanzar en ese doble objetivo. El hecho de que los jueces, las juezas puedan acudir a las comisiones es un signo más de normalidad democrática y además es un signo también de división de poderes, ¿no? Entre el Ejecutivo, entre el Legislativo y el Judicial. Lo que sí es importante es que en esas comisiones las diferentes fuerzas políticas o los diputados y diputadas no vamos allí a juzgar, sino que lo que queremos es valorar políticamente, pues toda la información necesaria. Pues no sé si Marta Lois va a tener oportunidad de hacerlo, porque esto de las campañas gallegas da mucho trabajo y a lo mejor ahora se tiene que dedicar a otras labores. La verdad es que lo lamentamos, Silvia, por todos vosotros, pero en fin, esto es lo que hay. Son las 8:22, me voy a tomar un Ibudol. Queridos progres y progras, magos y magas, este año me he portado muy bien y he vuelto a detener al fascismo, a los neoliberales y a la ultraderecha. Como he sido muy progresista... Es una locura, la carta de los Reyes Magos de este Pedro Sánchez creado con inteligencia artificial. Claro, te da que pensar, ¿no, Luis? Totalmente, totalmente. Sí. Nueva polémica que se ha suscitado. Claro, es que había mucha gente que pensaba que era Pedro Sánchez. Mucho revuelo con este vídeo en todas las redes sociales, que retrata al presidente del Gobierno como si estuviera escribiendo su carta a los Reyes Magos. Todo ello hay que aclarar que se ha hecho mediante inteligencia artificial y en clave de comedia. Y hoy queremos preguntar a nuestros oyentes qué van a pedir a los Reyes Magos este año, que nos cuenten qué es lo que desean ante lo que estamos viviendo. Ya saben, en el teléfono de siempre,
en el 648 91 92 60, 648 91 92 60. Les esperamos. Bueno, sí, que le echen humor el que pueda, porque la situación no está como para demasiada gracia, pero bueno, el humor también es una manera muy inteligente de sobrellevar las situaciones complicadas. Y si no, fíjate en Tabarnia, ¿eh? Y los ministros y el presidente de Tabarnia. O sea, eso también, bueno, a veces es el refugio que nos queda, el sentido del humor. Bueno, lo de la inteligencia artificial lo dejamos para otro rato, que a mí esto me tiene muy preocupada, pero que muy preocupada. En fin, son las 8:26, 7:26 en Canarias. Enseguida empieza nuestra tertulia. Es la mañana. Es radio.